Buenas tardes, estamos ante el escritor Alessandro Pucci y el día de hoy vamos a hablar sobre su libro Conejeras y Camaleones y vamos a hacer una mención también al libro Las Aguas Tintas. Alessandro Pucci es egresado de la carrera de Dirección Cinematográfica de la Universidad del Cine de Buenos Aires. En el año 2003 completó el libro Las Aguas Tintas, el cual incluía poesías escritas desde los 12 años y que fue criticado por Marco Aurelio de Negri en su programa de televisión. Textos suyos han aparecido en Creación Literaria 2003, selección editada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Circo de Pulgas Minificción Peruana, estudio y antología de Ronnie Vázquez Guevara. ¿Cómo estás, Alessandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, leyendo tu corta biografía, que sí es larga, pero hemos tratado también de omitir algunas cosas. Tú has sido cineasta y director de fotografía en diversos festivales internacionales, has participado, has estado, por lo que he leído, en varios festivales internacionales, incluso leí una anécdota de un pequeño accidente que tuviste en una de ellas. ¿Cómo influye el cine y la fotografía en tu creación literaria? Bueno, ciertamente el cine y la fotografía están presentes, así como también la música y bueno, todas las artes en las cuales he metido de alguna manera la mano. Yo soy una persona, y esto me he ido dando cuenta más adelante, ¿no? Bastante estética. Lo que quiero decir es que incluso en mi escritura hay una búsqueda básica del estilo y de la estética en las palabras y en la formación de frases, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre ha habido, al menos el tema de la imagen estética, que también está en el cine y en la fotografía, por supuesto, siempre han estado dentro de mí, supongo. Y ciertamente el estudiar cine ha influido en que haya formatos cinematográficos, por decirlo de alguna manera, dentro de mi literatura y sobre todo guiños al cine dentro de mi literatura. En Las Conejeras y Camaleones, sobre todo, hay muchísimas referencias al cine, sobre todo el cine neorrealista italiano. Sí, ¿no? La persona que coge tu libro por primera vez puede observar un libro totalmente diferente a lo que tal vez está acostumbrado en cuanto a la narrativa urbana, en cuanto al realismo en sí. Tu libro va más por el mundo fantástico, va más incluso por el mundo del absurdo y también por lo inexplicable. Casos como el edredón que devora, casos como por ejemplo los botones que caen, o casos como ese loro que habla inglés y habla, no solamente repite, sino que piensa, siente, ama y luego también detesta, ¿no? ¿Qué deuda sientes tú con Cortázar en lo fantástico y con el mundo del absurdo en Samuel Beckett? Bueno, ambos son referentes bastante fuertes, si no conscientes en mi literatura o en este libro, sí en mi vida, ¿no? Al primero, digamos, el primero que yo conocí fue Samuel Beckett alrededor de mi época escolar. Esperando Godot fue, ¿no? como suele ser mi entrada a Samuel Beckett y fue ciertamente una referencia que me abrió los ojos y que me encandiló el absurdo de Samuel Beckett y su total libertad y incluso su desparpajo, ¿no? En el momento de escribir. Entonces, hay mucho de Samuel Beckett, es más, hay un cuento que estaba dedicado, digamos, a él y que tomaba una frase de él y luego se desarrollaba en el cuento, que yo omití en el libro, entre otros cuentos, ¿no? Porque el libro lo busqué hacer siempre un corpus orgánico, es decir, cada uno es orgánico al libro y que pueda ser leído de la portada a la contratapa de una y casi como si fuera una novela. En ese sentido sí omití bastantes cuentos que me pareció que no formaban perfecta parte de ese organismo. Samuel Beckett estaba en uno de ellos. Y bueno, y Cortázar yo lo conocí, no físicamente, obvio, ¿no? Sino en su literatura, que tal vez es más él que él, cuando viví en Buenos Aires y me enamoré nuevamente, ¿no? Y ciertamente el mundo fantástico de Cortázar está ahí. Ahora, yo no escribí un libro fantástico a sabiendas de que estaba escribiendo un libro fantástico, ¿no? Al salir es que la gente la estaba llamando fantástico, cosa que no me molesta.
y que ciertamente en lo fantástico que era Cortázar, no solamente en lo fantástico que era Cortázar, sino también en lo que escribía del género fantástico, ciertamente asumo que hay mucha influencia. Entonces la deuda con ambos y con muchos otros es tamaña. Saliendo un poquito del protocolo y de las preguntas que nosotros planeábamos hacer, yo quería preguntarte, ¿qué te parece a ti el trato que le da el Perú a la literatura fantástica y a la literatura de ciencia ficción? Y justamente hablábamos hace un momento que tú participaste en un congreso que hubo en febrero en el Perú. ¿Qué opinas tú del lector, el lector peruano en cuanto a lo fantástico y a la ciencia ficción? ¿Y cómo te sientes tratado tú? Bueno, como te digo, yo no me considero un autor de ciencia ficción o un autor fantástico. Sí sé, como dices, porque he participado en este congreso en el cual fui invitado en lo que respecta a lo fantástico de mi libro. Sí sé que hay bastantes autores peruanos que se están dedicando al mundo de lo fantástico, lo cual me parece muy bueno, me parece muy interesante. Con esto quiero decir que no sé mucho no conozco mucho el trato específico del público peruano con los escritores fantásticos o de ciencia ficción, pero sí sospecho que el trato debe ser bastante similar al trato con el resto de escritores o con el escritor como genérico, ¿no? Y este trato es uno de aún una distancia, ¿no? Una distancia considerable que felizmente parece que de un tiempo acá es una distancia que se está cortando, ¿no? Eso me hace sentir feliz, pero ciertamente yo estaba escribiendo desde los 12 años, ¿no? Si bien tal vez no he sido escritor desde los 12 años y quién sabe cuándo pueda ser verdaderamente un escritor o sentirme verdaderamente escritor, ¿no? Pero si un escritor escribe, y eso es por definición un escritor, entonces yo he estado escribiendo y he sido escritor desde los 12 años. Y desde los 12 años he transcurrido muchas etapas de bastante frustración. No sé si en otros países o yo viviendo en otro país hubiera sido diferente. Cuando yo viví en Argentina, sí me di cuenta que la realidad era otra y que tal vez la frustración no hubiera sido tan grande como fue ciertamente yo viviendo acá en Perú. La frustración, desde luego, se entiende que viene por el lado de que uno puede escribir y uno adora escribir y lo hace por uno mismo, pero en el momento que desea cerrar el círculo y conseguir una salida a un libro, a ser publicado, a ser leído por un público que no es la familia y que ciertamente siempre van a babear por lo que uno hace, cuando uno quiere transitar ese camino, quiere salir por esa puerta, se encuentran varias trabas y muchas veces, lamentablemente acá, aún se encuentra una pared de ladrillos. Entonces yo supongo que el mismo trato o similar deben tener los escritores de un género, ¿no? Como este. Sí, aunque hablaba con algunos que realizan ciencia ficción, ellos se sienten el patito feo de la literatura peruana porque consideran que la gente consume más la literatura actual, la que está en masa, o bueno, se va más por el campo realista. Hablando de dos historias de tu libro, Rigoberto el Loro y Transfiguraciones de Arcádicos Pulsen. En Rigoberto el Loro encontramos a un loro consciente, un loro pensante, un loro humanizado, pero que habla inglés. Y que esto frustra a su dueña porque ella inicialmente no puede comunicarse con él, pero luego ya hay una comunicación, ya hay problemas y hay un final triste en cierta manera, que el lector también lo va a ir sabiendo al final de la página. ¿Hay alguna influencia aquí de ese lorito clásico que nosotros encontramos en El amor en los tiempos del cólera, que parloteaba otras lenguas y por el cual también fallece, ¿no?, el doctor Juvenal Urbino? Y en Transfiguraciones de Arcádicos Pulsen encontramos una vida burguesa monótona, 35 años de un trabajo que se quiebra con el despido y que ese mismo día se descubre el engaño de aquella mujer y se da una transfiguración, 9 transfiguraciones, empezando desde un trapecista ruso hasta hasta un biombo chino en un prostíbulo. ¿Hay aquí también una crítica a la deshumanización del hombre? Bueno, te voy a responder al revés.
Ciertamente en el libro hay críticas, entre otras cosas, a la deshumanización del hombre, ¿no? En este cuento específicamente hay una crítica, sobre todo, digamos, de la burocratización del hombre, ¿no? Que ciertamente es, en otro sentido, la deshumanización del hombre, ¿no? En ese sentido sí, definitivamente. Ahora, no estoy seguro yo si las transfiguraciones en sí son la crítica a la deshumanización del hombre. Pero ciertamente, o entre líneas, existe esa crítica, ¿no? en este cuento. Ahora, sobre el primero, sobre Rigoberto el Loro, justo que me había estado comentando eso, yo estoy intentando y no recuerdo el loro del amor en los tiempos de cólera, no puedo recordar el loro en sí. Si bien he leído la novela, entonces supongo que en el fondo de mi inconsciente debe estar ese loro y puede ser que haya surgido de ahí. Ahora, surge el loro en sí como personaje surge a partir de una anécdota que me contaron de una persona que quiso comprar un loro que hablara y que resultó que el loro era asmático, ¿no? Y por lo tanto no podía hablar, y tremenda decepción de la persona. En este cuento específico el loro comienza, es decir, el veterinario piensa que es asmático y luego uno se entera de esto que acabas de comentar. Y luego obviamente digamos, hay todo un tema de aventuras que va más allá, y lo que sí te puedo decir conscientemente que luego, a mediados de escrito del cuento y a mediados de escrito del libro, leí nuevamente a Flaubert un cuento suyo que es precioso, que se llama Un corazón sencillo, y que casualmente trata sobre un loro, no exactamente la misma trama, pero un loro, y luego yo de alguna manera, haciéndole tributo a este cuento hermoso con el que me volví a encontrar, fue que le puse algunos matices, como por ejemplo la tía de Mariela, que es el otro personaje del cuento, se llamaba Felicidad, ¿no? Que era el nombre que era de la dueña del loro en el cuento de Flaubert, ¿no? Esa, digamos, es una influencia y unos matices de eso. Ahora, del loro ese específico del amor en los tiempos de cólera no puedo recordar. Marco Aurelio de Negri es un hombre respetado y temido por muchos. Hay que ser muy corajudo para enviar un libro hacia él, y hay que también ser muy realista para saber que si nos hemos equivocado nos lo va a decir, y nos lo va a decir duramente. Las aguas tintas llegó a las manos de Marco Aurelio de Negri. Cuéntanos cómo te trató y cómo te sentiste después de este trato. Bueno, primero, Las aguas tintas es un libro que yo terminé de escribir alrededor, creo que cumpliendo 18, cumpliendo 19 años, ¿no? O sea, es un libro que tiene poemas que yo fui reuniendo casualmente desde los 12 años, ¿no? Por lo tanto, es un libro que incluso yo siento que es un libro bastante adolescente en ese sentido. Ahora, llegó a las manos de Marco Aurelio de Negri, y Marco Aurelio de Negri actuó con él como Marco Aurelio de Negri, ¿no? Lo cual me encantó, me pareció buenísimo. Habló sobre cuál fue su opinión sobre el libro, habló sobre la opinión del lenguaje usado, y yo simplemente fue más o menos unos 20 minutos, que para mí fueron como 2 horas, en los cuales yo estuve sentado en el borde de la silla babeando simplemente porque Marco Aurelio de Negri estaba hablando de mi libro, ¿no? Y lo que estaba diciendo. Luego de lo cual yo le mandé un correo agradeciéndole. En ningún momento me he sentido mal sobre la crítica que haya sido. Ciertamente, su crítica no fue que es el mejor libro escrito en el Perú en los últimos 20, 40 años, o que, ¿no? Algo por el estilo. Su conclusión, parafraseando, fue que no estaba nada mal para un muchacho de menos de 20 años. Con lo cual me sentí bastante homenajeado, ¿no? Y ciertamente le agradezco esa crítica, me pareció excelente, yo la disfruté bastante, no me asustó o no me inquietó de ninguna manera. Me parece que en todo caso las opiniones así suman. Otro cuento es La conejera, y en La conejera encontramos a este personaje sumido en el terror de ser devorado por su edredón, y cuando en realidad el término conejera es una especie de guarida, casa, que da protección, pero aquí es lo contrario.
¿Hay alguna influencia tal vez de Casa Tomada o de No se culpe a nadie, cuentos clásicos de Julio Cortázar? Y encontramos muchos animales en tu libro. ¿Intentaste hacer un bestiario peruano tal vez? Bueno, el Casa Tomada, tremendo cuento, ¿no?, de Julio Cortázar. Puede ser que se vea, yo he visto por ahí un vestigio de Casa Tomada, pero en otro cuento más bien, uno que se llama Intrusos. No se culpe a nadie, sí es una referencia que me suelen hacer por La Conejera, y que sin duda debe estar ahí, porque Julio Cortázar me influyó bastante. Leer a Julio Cortázar me invitó a comenzar con la narrativa, pues obviamente en mi libro anterior y lo que yo estaba haciendo antes era poesía. Si bien la referencia no ha sido consciente, hay un guiño tremendo a No se culpe a nadie, ¿no?, del cual me di cuenta posterior, una vez que ya toda la gente me decía, me preguntaba casualmente sobre ese cuento específico. Ahora, sobre el otro, digamos, cada quien tiene una lectura o tendrá una lectura de La Conejera, ¿no? Puede ser que La Conejera resulte protectora o no en este cuento, y ciertamente está abierto el cuento a que uno sienta lo que pueda sentir, porque es un cuento entre otros. Este sobre todo es un cuento de sensaciones, o al menos así lo concebí yo. La Conejera de Conejeras y Camaleones remite para mí más a la conejera de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, de alguna manera es entrar en ese mundo mágico, en ese mundo onírico, en ese mundo que no siempre es un mundo de un sueño precioso, sino a veces es un sueño terrible. Y en La Conejera ciertamente hay eso, está el edredón que traga al personaje, que lo hace entrar a esta conejera, que es un mundo onírico al cual él no quiere entrar por una razón. Y para mí la conejera es, o para mí personalmente, lo que la conejera fue, es esa invitación a la escritura, algo que yo amo y algo que me atemoriza por igual. Es algo que me succiona dentro de sí, y a lo cual muchas veces, o la mayoría de las veces, debo rendirme sin resistir, ¿no? Pero es una amante, al fin y al cabo, bastante celosa y bastante dura, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, no lo veo yo tanto como una conejera que cobija, si bien al final, obviamente, la conejera de Alicia, y uno puede arguir que la conejera de Conejeras y Camaleones termina escupiendo del otro lado a un personaje cambiado, mejorado, evolucionado, ¿no?, o al menos empapado de todos estos sueños, sí también tiene pesadillas. Y es cierto que ahora quieres experimentar más, conocer más, ver que el mundo no es tan grande como nos lo pintan, sino que podemos estar hoy en un lugar, mañana en otro, y así conocer culturas, personajes y todo lo que podamos ver, ¿no? ¿Es cierto que te nos vas a París? Sí, bueno, ese es nuestro proyecto, el proyecto de mi esposa y mío en el futuro cercano. Yo creo que es muy importante expandir horizontes en todo sentido, porque expandir horizontes mantiene la mente abierta e incluso la abre más. Es algo que aprendí, sobre todo cuando me fui a viví los 4 o 5 años que viví en Buenos Aires. Me di cuenta, como tú dices, que el mundo no solamente tiene muchísimo más que ofrecer detrás de ciertas paredes, sino que además es un mundo pequeño, como decía un amigo, es como un pañuelo. Y mi proyecto a un futuro cercano es el París. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre creí que el escritor en París era un cliché, y sin duda lo sigue siendo, pero cuando yo visité París por primera vez, casualmente cuando fui a Cannes, al Festival de Cannes, como mencionaste tú, me enamoré de París y entendí por qué el escritor o los escritores todos acuden a París como gansos, ¿no?, en temporada. De modo que ciertamente esa es mi idea, ¿no? Y quién sabe, ahí escribir la novela parisina, ¿no? Pues bienvenido, porque yo también estoy en la postrimería, ya a punto de volver a aquella tierra tan soñada y deseada por todo escritor. Y bueno, ahí tenemos mucho que compartir, hay muchos escritores peruanos, latinoamericanos. Tampoco te voy a pintar una vida perfecta, porque hay de todo, tienen sus problemas, sus arrogancias, sus
desplantes, pero al final es agradable conocer nuevos lugares porque te va a ayudar a darte cuenta, uno, que vas a poder escribir mucho más, ya que tienes más tiempo, y dos, que vas a también conocer tantas experiencias que van a ayudar a esa pluma, que yo veo que va por muy buen camino. Yo te agradezco mucho esta charla, Alessandro, y tal vez quisieras decirnos algo más, algo sobre tus proyectos, o dónde podríamos encontrar Conejeras y Camaleones. Bueno, Conejeras y Camaleones está en librerías, hoy en día no sé exactamente en qué librería, pero bueno, el que busca encuentra, supongo. Y bueno, mi proyecto por ahora sigo escribiendo, sigo haciendo un poco de todo y preparándome para el viaje a París donde espero que nos encontremos y nos tomemos unos buenos vinos. Así que me queda nada más agradecerte, Lenny, por esta oportunidad, por esta entrevista y este conversatorio. Ha sido una conversación muy amena, te agradezco. Y ya nos vemos muy pronto en París. Por supuesto, ahí te vamos a esperar con un buen Bordeaux, un vino Bordeaux y un buen café también y unos cuantos quesos para charlar por ahí y ver que estos 10.000 kilómetros que nos separan no son tan largos finalmente. Ahí vamos a estar entonces dentro de poco y bienvenido un nuevo peruano a París y bueno, una pena para el Perú que lo va perdiendo por un tiempo que aún no sabemos. Muchísimas gracias, recomendamos entonces Conejeras y Camaleones, Alessandro Pucci. Muchísimas gracias.